de la Comaip en estos temas de la transparencia. En el año 2010 trabajamos una muy interesante métrica de la transparencia y bueno, dicen que de lo que uno trabaja hay que hacer una evaluación autocrítica y redimensionar los trabajos. Sergio trae el día de hoy una propuesta para hacer un proyecto de investigación multidimensional con una métrica que le llaman métrica de la transparencia 2012, pero en realidad es para el 2013, ¿verdad? El nombre es métrica 2012, pero en realidad se aplicaría en el 2013 y la idea es que le pongamos mucha atención a lo que nos propone Sergio, porque el día de mañana uno de los temas de la orden del día de la Asamblea es aprobar si vamos a hacer o no una métrica, independientemente del proyecto de Sergio aquí del CIDE. Pues la idea es que valoremos la experiencia que ya el CIDE ha tenido con la Comaip y en temas de métrica, para que incluso podamos de alguna forma mañana mismo decidir si lo hacemos mediante un acuerdo directo con el CIDE o lo abrimos en la comisión de evaluación a otras organizaciones. Entonces me parece, creo que muy relevante hoy que escuchemos a Sergio con mucha atención. Creo que el proyecto que nos trae el CIDE hoy tiene mucha riqueza y bueno, pues le voy a ceder la palabra a Sergio López Ayala. Gracias, Miguel, y gracias a todos ustedes por la invitación a conversar un rato, exponerles algunas ideas. En términos dobles, primero de una revisión crítica de lo que han sido los estudios de métrica y después de algunas ideas que el equipo ha estado desarrollando en estas últimas semanas para darles a ustedes elementos y que puedan mañana tener una discusión y una decisión en esta materia. Bueno, perfecto. Sí, perfecto. Primero, quisiera retomar qué es lo que se ha venido haciendo. Como ustedes recuerdan, el primer ejercicio de medición nacional se hizo por el CIDE en 2007. El valor de este estudio es que fue el primero en hacerse a nivel nacional y que integraba ya un conjunto de dimensiones que otras mediciones, hay que decirlo, ya habían hecho, aunque de manera aislada, ¿no? Unas medían calidad de leyes, otras medían portales. Entonces, este primer estudio del CIDE es el primero que integra leyes, portales y usuario singular. En 2010, luego de la convocatoria que se hizo, el CIDE presenta un proyecto que introduce mejoras sustantivas en la metodología y sobre todo, una vez que se concluyó, nosotros consideramos que establece lo que se llama una línea de base, es decir, un punto de referencia para ejercicios posteriores tener ya un punto claramente definido a partir del cual se va a comparar la evolución de la métrica en el país. Nota, esto no se pudo hacer completamente entre 2010 y 2007 porque el estudio de 2007 no incluía todas las variables necesarias para hacerlo. La métrica 2010, como ustedes recuerdan, básicamente desarrolla 4 dimensiones: legislación, portales, usuario simulado y capacidades institucionales, y tuvo 3 informes: un informe nacional, un informe ejecutivo, que es este librito azul, y los informes para cada entidad federativa, el DF y la federación. Hago notar que esta información sigue estando disponible para quien la quiera revisar en el portal www.metricatransparencia.cide.edu. Ahí está la información, ahí están las bases de datos. Todo esto se sigue manteniendo vivo en los portales. ¿Qué fue lo que encontramos en esta métrica? Y les pongo esta gráfica que parece el corazón de alguien con infarto, pero no, es cómo se ve
las 4 dimensiones de la métrica por entidad federativa y como ven ustedes, las líneas son todo menos consistentes, no hay variaciones importantes en todas las dimensiones para cada estado. Lo que nos deja de enseñanza la métrica en esencia es que en el país, por lo menos en 2010, existía ya un sistema de transparencia, es decir, que en todas las entidades federativas, en todos los municipios que se estudiaron y en todas las dependencias que se analizaron, había unidades de transparencia o unidades de enlace, había institutos, había procedimientos, es decir, esto ya estaba claramente fijado como parte de las rutinas de las organizaciones en todo el país. Sin embargo, y esta fue la segunda gran conclusión del estudio, es que hay asimetrías, hay carencias y hay desequilibrios muy notables, tanto en el desarrollo institucional como en la calidad de la información. Y el estudio, y esto lo digo con toda candidez, no encontramos nada que explicara esta variación. Es decir, se hicieron varias regresiones, se hicieron varios ejercicios, no hay una variable que le explique, ni en términos del desarrollo económico del Estado, ni en términos del número de solicitudes, ni en términos de la calidad, comillas, de la información, ni en términos de los funcionarios. No hay variables que permitan explicar esta varianza que no solo se da entre estados, sino a veces entre 2 secretarías o un municipio y una secretaría del mismo estado, exactamente con la misma ley y el mismo instituto. Lo que sí alcanzamos a ver es pues que hay un elemento importante que tiene que ver con la importancia de las instituciones, los procesos y las prácticas institucionales. Parece que ahí puede haber claves para explicar no solo por qué estamos como estamos, sino también cómo mejorar la condición en la que estamos. 3 retos importantes se desprenden de la métrica. El primero, obviamente, es cómo superar la heterogeneidad que existe en el país en materia de transparencia y acceso a la información. 2, cómo mejorar la calidad de la información, tanto aquella que se proporciona mediante solicitudes como aquella que está en los portales. Y 3, reto quizás el más complejo, cómo fortalecer la demanda de información, es decir, cómo podemos generar un mayor uso de la información que ya está disponible a través de los diferentes mecanismos de acceso. Finalmente, y esta es una idea relevante en la que quiero insistir, empezamos a entender mejor lo que llamamos como el sistema de transparencia. ¿A qué llamamos esta idea del sistema de transparencia? Bueno, que para que este negocio funcione se requiere, sin lugar a dudas, el marco constitucional desarrollado a través de leyes de transparencia, acceso a la información, y hoy veremos que hay que sumar a este conjunto las disposiciones legislativas en materia de datos personales y de archivos. Es decir, este es, digamos, la condición sine qua non para que todo lo demás se pueda desplegar. Sin embargo, es claro que una buena ley no genera por sí sola resultados. E incluso que a veces leyes que no están tan bien diseñadas desde un punto de vista normativo estricto, sí pueden generar efectos positivos. Esto es parte de la reflexión que se obtiene de Métrica 2010. Pero que siendo esta la base, esto se despliega ciertamente en los órganos garantes, pero que el error está en pensar, como parece que a veces se leyó la métrica, que los órganos garantes son los responsables de todo. Es decir, esto claramente no es así. Si no se entiende que junto con los órganos garantes hay los sujetos obligados y las estructuras organizacionales encargadas de dar la primera respuesta a las solicitudes y de mantener los portales operando,
hay diferentes denominaciones, las unidades de enlace, unidades de acceso, unidades de transparencia, no importa, como quiera que sea, estas piezas son muy importantes, que el entorno sociocultural también tiene una incidencia importante en cómo opera el sistema, y finalmente que hay usuarios, ¿no? Son los usuarios, las personas que hacen uso de estas instituciones, los que generan una demanda, y evidentemente también está vinculada con la oferta de información, es decir, qué es lo que existe como oferta de información, y ahí sí los institutos podrían tener una incidencia mayor. Pero que en cualquier caso, y esta es la idea a destacar, si no vemos todas las piezas de este rompecabezas, vamos a tener solo explicaciones parciales o vamos a hacer mediciones que no dan cuenta cabalmente de qué es lo que está pasando en esta materia. Hay un conjunto de preguntas que se derivan de la métrica. Hay muchas, yo quiero simplemente poner a su consideración 5. Primero, ¿qué determina la heterogeneidad en las instituciones y los procesos? 2, ¿cuál es el papel de las unidades de enlace? Es decir, ¿alcanzan a explicar por qué un Estado funciona mejor que otro? ¿Cuáles son las condiciones que permiten que esto suceda así? 3, pregunta relevante y como van a ver muy difícil, ¿cómo se conforma la demanda de acceso a la información? En otras palabras, ¿quién pregunta y por qué pregunta y para qué pregunta? Y aquí, nota al margen, no estoy pretendiendo que investiguemos esto en términos de violentar el espíritu del sexto, sino de entender cuáles son la demanda de información, quién es el cliente y cómo podemos darle un mejor servicio en estos términos. 4, muy importante, cómo fortalecer el sistema y sobre todo cómo evitar retrocesos. Sobre este punto voy a regresar un poco más adelante. Y finalmente, es claro que hay una obligación constitucional que refiere a los indicadores de gestión, y esto se vuelve particularmente relevante luego de la reforma constitucional del artículo 1 del año pasado, porque ya la obligación no es simplemente de poner información en Internet, sino hay una obligación de garantizar y promover el ejercicio del derecho, y esto apunta, digamos, a la generación de información de mayor calidad y que genere mayor valor agregado en términos de dar cuenta o de rendir cuenta de la acción gubernamental. Y justamente esta frase de los indicadores de gestión del artículo 6 me parece que es uno de los instrumentos más útiles que se podrían darles contenidos, pero que para poder hacer tenemos que constatar lo que es la hipótesis, y es que básicamente nadie le ha dado contenido a este elemento. Bien. Ahora bien, me parece que este estudio, quien quiera que lo haga, va a enfrentar un entorno bien distinto al que teníamos hace 2 años. Y hay básicamente 2 razones, una política y otra del avance conceptual que ha tenido el desarrollo de la transparencia en el mundo. El político. Para nadie es sorpresa que vamos a tener un cambio de gobierno y en muchos estados un cambio en el entorno institucional de los gobernadores. Que si bien es cierto que todos los candidatos hasta el día de hoy han hablado de diferentes maneras de su compromiso con la transparencia, no nos queda claro cómo se va a concretar esto. Y creo que también, para hablar claramente, estamos viendo ya elementos de regresión en las prácticas en algunas entidades federativas. Es decir, esto me parece que hay que subrayarlo. Por otro lado, si ustedes leen, por ejemplo, la propuesta de Peña Nieto, habla de un IFAI como una instancia superior nacional, casi sobrepuesta a los institutos locales.
A mí me parece que justamente esto alerta, ¿no?, sobre una visión demasiado centralizadora y que evitaría, uno de los propósitos de esto es tenerlo anclado en realidades locales que permita dar una mejor cuenta de qué es lo que está sucediendo. Entonces, este entorno institucional que presenta, yo lo reitero, a evidencia hay de retrocesos, tenemos que tomarla en cuenta en la medición de métrica. Y en segundo lugar, que hay nuevas tendencias importantes y asumidas ya por el Estado mexicano en términos del manejo de la información y de la transparencia. Está muy destacadamente la Alianza por el Gobierno Abierto, están las nuevas tendencias de gobierno electrónico y está finalmente, muchos de ustedes lo saben, el decir que si no vinculamos la transparencia y el acceso a la información con la rendición de cuentas, nos estamos quedando simplemente en un ejercicio que no lleva hasta las últimas consecuencias el sentido y la pertenencia y la misión de los institutos. Yo lo que alcanzo a percibir, y evidentemente pueden ustedes no estar de acuerdo, es simplemente un punto de vista, que si los institutos de transparencia en el país no toman el liderazgo en la conducción de estos temas, lo van a tomar alguien más, ¿sí? Y entonces los institutos van a pasar a ser irrelevantes frente a las nuevas tendencias que se están desarrollando. Esto supone una revisión ciertamente normativa, pero también operativa del enorme número de oportunidades que existen para que los institutos se conviertan en los puntales de lanza de un movimiento que lleve a orientación de transparencia focalizada, de mejor uso de tecnologías de la información y finalmente de una vinculación mucho más articulada con otras instituciones responsables de la rendición de cuentas. Parece que este es el entorno en el que se va a mover esta nueva métrica y justamente por esa razón lo que hemos venido pensando en el CIDE es que hay que incorporar nuevos elementos que permitan que ustedes tengan una mejor idea de cómo se encuentran posicionados los institutos frente a estas nuevas tendencias. Entonces, la propuesta avanza en dos líneas paralelas. Por un lado, mantener la línea de base, es decir, no modificar y replicar básicamente lo que se hizo en Métrica 2010 para poder hacer la comparación significativa y poder decir el país está, grosso modo, mejor o peor, o este estado en concreto, o esta dimensión en concreto mejoró o empeoró. Es decir, habría replicabilidad del estudio para permitir hacer esta comparación. Pero, y esta es la propuesta, podríamos incluir nuevas variables que no se incorporarían al índice en esta medición para no modificar la comparabilidad, pero que sí apuntarían a generar elementos de evaluación para ustedes respecto a algunos elementos a los que ahora me voy a referir. Y finalmente, poner a su consideración la posibilidad de incluir 3 nuevas dimensiones a las 4 que ya se desarrollaron. Voy rápidamente a explicar las ideas que traemos en concreto para cada uno de estos elementos. La primera en materia de legislación. Aquí no habría gran cambio, es decir, aquí básicamente retomaríamos lo que ya se hizo. Y es más, como en muchos estados no ha variado sustantivamente, no vemos una necesidad de rehacer todo el ejercicio. Creemos que sería suficiente con enviarles las matrices para que ustedes las validaran si hubiera habido algún cambio y nos las regresaran. A las matrices sí les vamos a hacer muy pequeños cambios
para retomar algunos de los elementos que nos hicieron observaciones la vez pasada, particularmente en consejos de la judicatura y otros elementos, pero realmente no modifican sustancialmente el contenido de la matriz y podríamos avanzar muy rápido a un costo mucho menor. Quizás solamente en aquellas entidades donde sí hubo un cambio legislativo importante, hay 4 o 5 que están en esta hipótesis, nosotros hacemos el ejercicio completo, lo enviamos a validar y esta dimensión podría quedar básicamente ahí. Quizás simplemente añadir que sí tendríamos que tomar ya de manera mucho más sistemática aquellas entidades en las que se haya expedido una ley de archivos o una ley de datos personales, pero básicamente sobre las variables que están en la matriz. Es decir, aquí no habría una